Suponga que la función de ingresos de las empresas se ofrece por R de Q, y su función de costo se otorga por C de Q, donde Q son 100 de las unidades vendidas y producidas y R de Q y C de Q están en dólares. Parte A. Queremos encontrar la función de ganancias marginales, que es la derivada de la función de ganancias. Y luego parte B. ¿Cuántos artículos deben ser vendidos para maximizar la ganancia y cuál es la ganancia máxima? Así que antes de encontrar el beneficio marginal, aunque necesitamos encontrar la función de beneficios donde el beneficio es igual a los ingresos menos el costo. Así que avise como aquí tenemos la función de ingresos menos la función de costo. Vamos adelante y simplifique esto, P de Q igual Q al tercer más 360Q cuadrado. Y luego tenemos 11Q, 480. Ahora que tenemos la función de ganancias podemos encontrar la función de ganancias marginales, que sería el derivado de la función de beneficios o P' de Q, así que el derivado, con respecto a Q, sería 3Q cuadrado más 720Q, 11. Y ahora para B, ¿cuántos artículos deben ser vendidos para maximizar el beneficio y cuál es el beneficio máximo? Para maximizar el beneficio de esta función aquí queremos comenzar determinando los números críticos, cuál es donde el primer derivado, o la función de ganancia marginal, es igual a 0 o indefinido. Así que comience a encontrar los números críticos en la próxima diapositiva. Aviso cómo funciona la derivada. Es una función cuadrática, que nunca es indefinida. Para encontrar los números críticos establecerá esto igual a 0 y resolver. Desafortunadamente, esto no es factible, por lo que tendremos que usar la fórmula cuádruple para resolver esto, donde A igual menos 3, B igual 720, y C igual menos 11. Así que usando la fórmula cuadrática tenemos Q igual B, o menos 720. Más barra la raíz cuadrada de B cuadrada, o 720 cuadrada, guión 4xa, que es menos 3, xc, que es menos 11. Dividido por 2xa, o 2x menos 3. El discriminado, o el número debajo de la raíz cuadrada, simplifica a 518.268. Tenemos dos números críticos. 1 is Q equals menos 720 más la raíz cuadrada de 518.268. Dividido por menos 6. Y el otro es Q igual menos 720, la raíz cuadrada de 518.268 dividida por menos 6. Vamos adelante y obtenemos aproximaciones decimales para estos. Este primer valor de Q es aproximadamente 0.0153, y el segundo valor de Q es aproximadamente 239.9847. Otra vez, estos son los números críticos que deben maximizar o minimizar la función de beneficios. Y, por supuesto, estamos tratando de maximizar la función de ganancias para determinar si tenemos valores de función máximos o mínimos. A estos valores de Q, necesitamos usar la primera o la segunda prueba derivada. Utilice la segunda prueba derivada para determinar la concavidad a estos valores de Q, y vamos adelante y haga esto en la próxima diapositiva. Así que el segundo derivado o P' de Q sería igual a 6Q más 720. Y ahora determinaremos el signo del segundo derivado, a nuestros números críticos para determinar si la función es cóncava hacia arriba o abajo, que nos dirá si tenemos un valor de función máximo o mínimo. Entonces encontraremos el signo de P' de 0.0153 y el signo de P' de 239.9847. Con este pequeño valor de Q aquí, debemos poder reconocer que este valor de función va a ser positivo o cero. Lo que significa en este número crítico la función es cóncava, lo que significa que tenemos un punto bajo o un valor mínimo de función. Así que este no es el valor que buscamos porque estamos tratando de maximizar el beneficio, no de minimizar el beneficio. Y ahora encontraremos esto alrededor del segundo derivado al segundo número crítico. Así teníamos menos 6 por 239.9847 más 720.
Aviso como el valor de la función es negativo, y es una buena señal porque significa si el segundo derivado es negativo, la función es cóncava, lo que significa en este crítico número tenemos un punto alto o un valor máximo de función. Y se nos pide que redondeemos Q a dos lugares decimales, por lo que esto significa que el beneficio se maximiza cuando Q es aproximadamente 239.98. Pero si volvemos al problema original, recuerde que Q está en cientos de unidades. Si multiplicamos esto por 100, que significa cuando Q es aproximadamente este valor, se venden 23.998 unidades. Aunque encontramos el valor de Q, nuestra respuesta va a ser el número de unidades aquí, que es de 23.998. Ahora, también piden el máximo beneficio, por lo que ahora necesitamos evaluar la función de beneficios, no a este valor aquí, pero cuando Q es aproximadamente 239.98. Y recuerde, nuestra función de beneficios fue esta función cúbica aquí. Y ahora volveremos al calculador una vez más, redondeando al centro más cercano. El beneficio máximo sería $6.908.880 con 8 centavos. Espero que hayas encontrado esto útil.